Pues continuamos. En el último resultado probamos que en un espacio de dimensión finita todas las normas serán equivalentes entre sí. En este ejemplo vamos a ver que eso no pasa en espacios de dimensión infinita. Consideremos el espacio funciones continuas en el intervalo -1 a 1. Y vamos a trabajar en este espacio con la norma P. Para la norma P definida en el pues en esta tarea que están haciendo en la tarea 7. Entonces pues nos tomamos pues vamos a considerar P un número mayor o igual que 1 pero finito. Para considerar la norma P, la norma infinito ya sabemos qué pasa. Con la norma infinito este espacio es completo. Entonces nos tomamos un P en mayor o igual que 1 pero finito. Entonces, por el ejercicio, dejen checo qué número es. En el ejercicio 7.5, si en el ejercicio 7.5 ustedes probaron que la sucesión Fn en el espacio de -1 a 1, considerando la norma P, es una sucesión de Cauchy. Para el cual resultado pues les dije yo que no es necesario hacer las integrales exactas, sino nada más hacer algunas estimaciones. Entonces, esta es una sucesión de Cauchy en este espacio. Vamos a probar que no es completo y lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Entonces, supongamos, lo voy a poner con otro color. Supongamos que el espacio de funciones continuas en el intervalo de -1 a 1, equipado con la norma P, es completo. Y vamos a probar que eso nos lleva a alguna contradicción. Entonces, como Fn es una sucesión de Cauchy y estamos suponiendo que el espacio es completo, pues entonces de conclusión tendríamos que existe una función en el espacio, una función continua en el intervalo de -1 a 1, tal que la sucesión Fn converge a F dentro del espacio. Eso significa que las normas de Fn menos F, las normas P, tienden a 0. Para decir que Fn converge a P en este espacio con esta norma. Vamos a probar que esto lleva a alguna contradicción. Ahora, recuerden cómo se define la norma P. La norma P, bueno, ustedes la están practicando, lo están usando en la tarea. Pues es la integral de del módulo de Fn menos F a la P y todo eso elevado a la 1 sobre P. Y todo eso está convergiendo a 0. Entonces, si elevamos ese número a la potencia P, para que se elimine la raíz P décima, pues entonces se sigue teniendo la convergencia a 0. Y entonces lo que nos queda es que la integral del módulo de Fn menos F, voy a poner la variable, Fn de t menos F de t a la P, esto tiende a 0. La integral desde -1 hasta 1. Entonces, la norma P pues es todo esto elevado a la 1 sobre P. Elevando la potencia P pues sigue convergiendo a 0. Ahora vamos a anotar
consideremos la integral desde menos 1 hasta 0 del módulo de f de t. Puesto que es la integral de una función no negativa, pues es un número mayor que 0. Pero por otro lado, como estamos en este pedazo nada más estamos considerando la integral desde menos 1 a 0, si nos regresamos a la definición de las funciones fn, las funciones fn en el intervalo de menos 1 a 0 valen 0. Así que como valen 0, pues yo se lo puedo agregar aquí adentro. En el intervalo de menos 1 a 0, fn de t vale 0. Entonces tenemos aquí era la integral a la p. Entonces este de aquí. Entonces el módulo de fn de t menos f de t pues va a ser igual al módulo de f de t, porque en menos 1 a 0 fn de t vale 0. Entonces tenemos esta igualdad. Ahora, la integral de menos 1 a 0, ¿cómo es comparada con la integral de menos 1 a 1? Como estamos integrando una función no negativa, pues entonces integrar de menos 1 a 0, pues va a ser algo menor o igual que integrar de menos 1 a 1, por ser una función no negativa. Entonces ese de aquí es menor o igual que la integral de menos 1 hasta 1 del módulo de fn de t menos f de t a la p. El valor que tenemos aquí arriba. Pero este valor tiende a 0. Y entonces tenemos un sándwich para este término. Ese valor. La integral de menos 1 a 0 del módulo de f de t a la p es, por un lado es mayor o igual que 0, por otro lado es menor o igual que toda una sucesión, pero que esa sucesión tiende a 0. Y entonces por el lema del sándwich, este número pues va a quedar en medio del límite de la función constante 0, la cual sabemos que es 0, y menor o igual que el límite de esta sucesión, pero el límite de esta sucesión es 0. Entonces queda un sándwich, este número es mayor o igual que 0, pero por otro lado menor o igual que 0. Por lo tanto, pues es igual a 0. Entonces de aquí obtenemos que la integral de menos 1 a 0 del módulo de f de t a la p de dt es igual a 0. Por un lado. Ahora, el módulo de f a la p es, por hipótesis o por construcción, la función f es una función continua. Así que el módulo de f es una función continua por ser composición de funciones continuas, y elevándolo a la p también es una función continua. Bueno, no, nomás quiero usar el otro ejercicio que les dejé. Bueno, para usar tal cual el ejercicio como les dejé, aquí tendría que escribir f a la p. Porque el módulo de f a la p pues es igual que el módulo de f a la p, es decir, este valor que tenemos aquí. Y entonces por el ejercicio 7.4 inciso A, el ejercicio 7.4 inciso A, f a la p es idénticamente la función 0 en el intervalo de menos 1 a 1. Es decir, bueno, pero para que f a la p sea igual a 0, pues entonces f es idénticamente la función 0 en el intervalo de menos 1 a 0. Porque esto de aquí nada más lo estamos trabajando ahorita desde menos 1 hasta 0. Entonces, por un lado, obtuvimos que f, pues tenemos esto de aquí. F es igual a la función 0
en el intervalo de menos 1 a 0. Pero podemos hacer algo similar ahora trabajando en el intervalo de 0 a 1. Entonces, no se borró. Entonces, por otro lado, hacemos algo parecido, pero ahora estudiamos la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos f de t. No. No. Bueno, sí es por ahí, pero necesitamos hacer una construcción antes. Por otro lado, vamos a tomar un r mayor que 0. Y entonces nos elegimos un n natural. Existe un número natural tal que no me acostumbro a escribir en la pantalla, tal que 1 entre n mayúscula es menor que el número r. Y entonces nos tomamos un r mayor que 0 y entonces existe un natural n tal que 1 entre n mayúscula es menor que r. Ahora, bueno, nomás me quedan 2 renglones. Voy a pasar de página para tener más espacio. Y entonces ahora sí consideramos la integral, pero desde r. Integral de r a 1. De 1 menos f de t a la p. Entonces, otra vez, como es la integral de un número no negativo, pues es una integral mayor o igual que 0. Ahora, pero esta integral bueno, notemos lo siguiente. A ver, si n es un número mayor o igual que n natural, si n es mayor o igual que n mayúscula, entonces tendríamos que 1 entre así. Si n es mayor o igual que 1 entre n mayúscula, entonces 1 entre n minúscula es menor o igual que 1 entre n mayúscula. Pero el 1 entre n mayúscula fue un número menor que r. Entonces estos n minúsculas también cumplen que 1 entre n es menor que r. Y regresémonos a la definición de las funciones fn. Como solamente estamos integrando de r hasta 1, el número r, de r hasta 1, pues es un subconjunto de este intervalo. Es un subintervalo de aquí. Y en estos valores, las funciones fn valen 1. Entonces, como r es un número que está en este intervalo, todos los números desde r hasta 1 están aquí. Y ahí la función fn vale 1. Así que este 1 lo podemos sustituir por los fn de t. Simplemente sustituyendo. Y considerando n mayores o iguales que el n mayúscula. Voy a escribir más para acá. Si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula. Y otra vez este de aquí. Esta es la integral desde r hasta 1. Y este valor que tenemos aquí, pues otra vez comparado con la integral desde menos 1 hasta 1, pues es un número menor o igual. Entonces,
la integral de R a 1 de este valor es menor o igual que esta integral, pero esta integral habíamos quedado que tiende a 0. Esta desigualdad no es para todos los n, es para los n mayores o iguales que n mayúscula. Pero en el límite no importa. En el límite podemos ignorar estos n que no lo cumplieron, porque para n mayor o igual que n mayúscula sí se cumple y esos tienden a 0. Y entonces otra vez por el lema del sándwich, concluimos que la integral de R a 1 del módulo de 1 menos f de t a la p, esta integral es igual a 0. Y entonces, por un argumento análogo al anterior, aquí tendríamos, por hipótesis f es una función continua. Y la función constante 1, pues también sabemos que es continua. Así que 1 menos f es continua. Y 1 menos f elevado a la p, pues también es una función continua. Entonces, nuevamente por el ejercicio, aquí lo escribimos, es la misma justificación. Sería por el ejercicio 7.4, inciso A. Entonces, del ejercicio 7.4, inciso A, concluimos que 1 menos f a la p es idénticamente a la función 0 en el intervalo de r hasta 1. Es decir, bueno, 1 menos f a la p es igual a la función 0, sacándole la raíz p décima, pues 1 menos f vale 0. Y entonces concluimos que f es igual a la función constante 1 en el intervalo desde r hasta 1. En el intervalo desde r hasta 1. Pero si nos fijamos, el r que nos tomamos fue cualquier número mayor que 0. R fue cualquier número mayor que 0. Bueno, no lo escribí, pero quizás aquí habría convenido ser un poco más específico. Debe ser un R mayor que 0 y menor que 1. Para no salirnos del intervalo en el cual estamos trabajando. Para poder considerar la integral desde R hasta 1. Entonces, R era cualquier número mayor o igual que 0. Y entonces tenemos que el intervalo cerrado, esto fue verdad para todo R en el intervalo de 0 a 1. Entonces tenemos que f vale igual a 1 en el intervalo cerrado de R a 1, pero es para todo R en el intervalo abierto de 0 a 1. Y entonces la conclusión es, concluimos que f vale 0 en el intervalo desde menos 1 hasta 1 y que vale 1 en el intervalo abierto de 0 hasta 1. Estas son las conclusiones a las que llegamos. F vale 1 en el intervalo cerrado de R a 1 para todo R en el intervalo abierto de 0 a 1. Por lo tanto, f vale 1 en todo el intervalo de 0 a 1, sin incluir el 0, incluyendo el 1. Ahora, pero chequemos. Nuestra hipótesis fue que el espacio de funciones continuas bajo la norma P era un espacio completo. Y como consecuencia inmediata obtuvimos que f era una función continua. F es una función continua. Pero aquí obtenemos que f es una función que vale 0 en el intervalo... está mal. No, valía 0 en el intervalo de menos 1 a 0.
y vale 1 en el intervalo de 0 a 1. Esta función no existe forma de que sea continua. Es una función discontinua, no es continua en el 0. Y entonces f no es una función continua. Y aquí obtenemos nuestra contradicción. Obtuvimos una contradicción y la contradicción vino de suponer que el espacio sí era completo. Conclusión. Por lo tanto, el espacio de funciones continuas en el intervalo de menos 1 a 1 bajo la norma P no es completo. Voy a cambiar de color a este pedacito para darle realce. Entonces, conclusión. El espacio de funciones continuas bajo la norma P es un espacio normado, pero que no es completo, no es un espacio de Banach. Hasta el momento, casi todos los espacios importantes que les he mencionado han sido espacios completos. Pero aquí tenemos un espacio que es súper importante, que tiene muchísimas aplicaciones, pero que sin embargo no es un espacio completo. Ahora, lo puse yo aquí porque también lo quería yo usar como un contraejemplo. En el último resultado probamos que en un espacio de dimensión finita todas las normas son equivalentes entre sí. El espacio de funciones continuas pues no es un espacio de dimensión finita, es de dimensión infinita. Y aquí tenemos las normas P y también tenemos la norma infinito. A ver, piensen en la siguiente pregunta y pausenle al video unos 10 segundos para que piensen en la respuesta. La norma P, cualquiera de estas normas P, ¿será equivalente a la norma infinito? Le pausan por unos 10 segundos. La respuesta es no, no son equivalentes. No son equivalentes porque en el ejercicio 6.5, ustedes probaron que bajo un isomorfismo topológico, si dos espacios son topológicamente isomorfos, pues entonces uno es completo si solo si el otro también es completo. Y de acuerdo a un resultado que escribimos en clase, dos normas son equivalentes si y solo si. Si consideramos el mismo espacio, pero en uno lo equipamos con una norma y en otro lo consideramos con otra norma, entonces el resultado decía que esas dos normas son equivalentes si solo si esos dos espacios son topológicamente isomorfos. Bueno, de hecho más específico, si solo si el operador identidad es un isomorfismo topológico. Entonces, si bajo la norma P y bajo la norma infinito los espacios las normas fueran equivalentes, pues entonces, pues equipado con una norma y equipado con otra norma, pues son topológicamente isomorfos, y por el ejercicio 6.5, el inciso D, nos diría que bajo una norma sería completo si solo si es completo bajo la otra norma. Sin embargo, como acabamos de ver, bajo la norma P no es un espacio completo, pero bajo la norma infinito sabemos que sí es un espacio completo. Entonces, este ejemplo también nos sirve como contraejemplo. Notemos entonces que la norma P y la norma infinito no son normas equivalentes. Ya que bajo la norma infinito
el espacio de funciones continuas si es completo. Y entonces tenemos uno de los espacios más importantes que hay, pero bajo una norma con la cual no es un espacio completo. Y entonces en dimensión infinita no es verdad el teorema anterior. No todas las normas son equivalentes entre sí. Bien.